¿Cómo nos preparamos para la segunda venida de Cristo? Esta es una muy buena pregunta y siempre es pertinente. Nos llega hoy de una oyente del podcast llamada Sara. Ella escribe lo siguiente: gracias por este podcast, Pastor John. ¿Cómo me preparo de forma adecuada para la segunda venida de Cristo? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué debería hacer ahora mientras espero anhelante su regreso? Podemos resumir nuestra preparación para la segunda venida explicando que hay tres estímulos que nos ayudan a estar preparados. El primero, el estímulo que proviene de la gloriosa perspectiva de ver al Señor. Segundo, el estímulo que proviene de la necesidad de sufrir antes de que Él venga. Y tercero, el estímulo proviene de ser encontrados fieles y vigilantes respecto a nuestro llamado particular cuando Él venga. Así pues, permíteme ilustrar cada uno de esos tres estímulos, porque esa es la respuesta a la pregunta de ¿cómo me preparo? Y te preparas en primer lugar respondiendo bíblicamente a estos tres estímulos. Primero, el estímulo que proviene de la gloriosa perspectiva de ver al Señor. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, se refiere a la segunda venida, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Analicemos la dinámica psicológica de estos versículos. Cuando Juan dice todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se refiere a que esperamos ser como Él. Y el apóstol continúa: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, etc. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que espera ser como Él, se purifica a sí mismo. Por tanto, si realmente quieres ser como Jesús al verlo cuando vuelva, buscarás ser semejante a Él en tu vida diaria, y esto no es opcional. Así que el estímulo de convertirse en una persona radicalmente pura, santa, amorosa, abnegada y semejante a Cristo en nuestra vida diaria es la intensa esperanza y el deseo de que eso ocurra cuando Él vuelva y lo veamos. Ese es el primer estímulo. El segundo estímulo es el que proviene de la necesidad de sufrir antes de que venga Jesús. Con esto me refiero al sufrimiento que debemos esperar como creyentes, porque Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en Hechos 14:22. Y en particular a la clase de sufrimiento que se hará más intenso cuando nos acerquemos al final, tal y como el apóstol Pablo afirma en 2 de Tesalonicenses 2:8, que dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Jesús mismo habla de ese tiempo de iniquidad en Mateo 24, del 11 al 13, que dicen: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En consecuencia, la implicación es que, primero, debemos prepararnos para la venida del Señor estando espiritual y mentalmente alertas respecto al engaño satánico y a la falsa enseñanza. Segundo, debemos estar completamente sometidos a la palabra de Dios en lugar de seguir nuestros propios impulsos y deseos. Y tercero, debemos cultivar una fe firme en la bondad soberana de Dios para que así podamos soportar hasta el final cualquier clase de sufrimiento que llegue a nuestra vida. Y permíteme añadir unas palabras acerca de cómo esto se aplica en la actualidad, tal vez más en cualquier otro momento de la historia. Puedo equivocarme en mi percepción, pero así es como yo lo veo. Los seres humanos han desarrollado formas populares, así como intelectuales y sofisticadas, de negar la existencia de cualquier ley o norma divina. Y hemos encontrado la forma de reclamar el derecho de crear nuestra propia verdad, de definir por nosotros mismos lo que está bien o mal, de crear nuestra propia identidad. Si has nacido hombre y quieres ser mujer, entonces no hay ninguna ley en Dios,
ninguna ley en la naturaleza, ninguna ley en la cultura que te lo impida. Haces aquello que deseas hacer. Así que eres ley para ti mismo. Eso es lo que Jesús entiende por iniquidad. Y esta se multiplica y aumenta. Y Jesús dice que dicha iniquidad se multiplicará, aumentará y que el efecto será un trágico enfriamiento del amor entre los creyentes. Por tanto, una forma de prepararse para la segunda venida y los sufrimientos que le precederán es someterse con inteligencia, sabiduría y alegría a los principios incondicionales de la ley de Dios, para que nuestro amor sea cálido y no se enfríe. Y el tercer estímulo para estar preparados para la segunda venida es el estímulo de ser hallados fieles y vigilantes respecto a nuestro llamado particular. En el Nuevo Testamento se nos dice una y otra vez que estemos vigilantes, que estemos despiertos, que estemos preparados. ¿Qué quiere decir esto? Creo que la parábola de las 10 vírgenes es una muy buena ilustración de lo que significa. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Esta es una imagen de estar preparados para la segunda venida, el regreso del esposo. 5 de estas vírgenes, eran prudentes y otras 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, esta es la indicación que hace Jesús de que habrá un intervalo de tiempo, cabecearon todas y se durmieron, las 10 vírgenes. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco». Y aquí está la conclusión de Jesús: «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Mateo 25, del 1 al 13. Así pues, la conclusión de toda esta parábola es la respuesta a la pregunta de ¿cómo te estás preparando? Pues velad, pues porque no sabéis el día ni la hora. ¿Pero qué significa esto? Tanto las vírgenes prudentes como las insensatas estaban dormidas, pero Jesús no lo critica. Ese no es el problema aquí. Velar, por tanto, no significa levantarnos sin sentido en medio de la noche, ni estar mirando por la ventana, ni preocuparnos por teorías conspiranoicas del fin de los tiempos. Vigilar significa hacer tu labor lo mejor posible por amor a Cristo. Las vírgenes tenían una responsabilidad: tened listas vuestras lámparas y aceite suficiente. Responded al clamor de su venida cuando ocurra. Iluminad el camino del novio para recibirle. Y aquellas que hicieron su labor como debían, pues entraron. Estaban moral, espiritual y se podría decir profesionalmente despiertas. Y realizaron su labor tal y como Dios les pidió que la hicieran. Y esto es exactamente lo que encuentras a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El Maestro nos ha dado a todos tareas para realizar mientras Él está ausente. Los dones, los recursos, las habilidades, el dinero, las oportunidades, las relaciones y las disciplinas espirituales. Todas ellas son esferas en las que realizamos nuestra labor con fidelidad y diligencia. Uno de los textos que ha sido más importante para mí a lo largo de los años que he pastoreado, e incluso lo es todavía, es Lucas 12, de 42 y 44, donde dice, y lo voy a leer como si me lo dijera directamente a mí, a John Piper: «¿Quién, pues, soy yo, John Piper, es el administrador fiel y prudente al que su amo pondrá al frente de su casa para que les dé su ración de comida a su debido tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien su amo encuentre haciendo así cuando venga. En verdad os digo que le pondrá al frente de todos sus bienes». ¿Sabes lo que esto significa para mí?
Significa, Piper, esfuérzate al máximo para exponer fielmente la palabra en pregúntale al pastor John. Y así, cuando el Señor vuelva, te encuentra preparándote el día antes de grabar. Te alegrarás de estar con las manos en el arado. Y vaya si me alegraré. Así que deja que tu vida se guíe primero por el estímulo que proviene de la perspectiva de ver al Señor. Segundo, el estímulo que proviene de la necesidad de sufrir. Y tercero, el estímulo de ser hallado fiel, vigilante y lleno de amor por Cristo, cumpliendo tu llamado particular. Y entonces le oirás decir, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21 al 23.